Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. La creatividad depende de las preguntas que nos hacemos. Es sorprendente. Tenemos juicios y evaluaciones acerca de nosotros mismos. Y muchas veces pensamos, no soy creativo, mi equipo no es creativo. ¿Qué podemos hacer para ser más creativos? Enfrentamos problemas que a veces ni siquiera pensamos que tienen una solución. Pero las posibilidades para solucionar algo siempre dependen de nuestra capacidad de observar el problema de una forma nueva. En este episodio del podcast Créete el Cuento, quiero compartir con ustedes 10 preguntas que van a despertar la genialidad en tu equipo. He trabajado los últimos 15 años potenciando el liderazgo, potenciando también a equipos, y muchas veces la gente se me acerca y me dice: me gustan las preguntas que nos haces, Gabriel, nos ayudan a pensar de una forma diferente. Claro, pero después tú te vas y el equipo sigue enfrentando problemas. O incluso que sea un trabajo uno a uno con un líder. Me dicen, yo sigo enfrentando problemas y ya no te tengo a ti. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me preguntan los líderes de equipos para tener preguntas que nos sirvan para despertar la genialidad en los equipos cuando enfrentamos un problema que no sabemos cómo resolver. Y eso es justamente lo que te quiero entregar en este episodio del podcast Créete el Cuento. 10 preguntas que despiertan la genialidad en los equipos, y las he venido usando los últimos 10 años con resultados sorprendentes. Claro, son preguntas incómodas que implican justamente ir más allá de lo que conocemos. Pero en esa incomodidad se abre la genialidad y la creatividad. Antes de contarte cuáles son estas 10 preguntas, los invito a, primero, bueno, si estás viendo la grabación de este live vía LinkedIn o YouTube, mándame un mensaje y cuéntame cuál es tu nombre, dónde trabajas y desde dónde estás. Déjame un mensaje por ahí por el chat de LinkedIn o YouTube. También, si durante este live tienes alguna pregunta o comentario que te gustaría hacerme, escríbela. La idea es que esto no sea solamente un monólogo, sino que una conversación. Y la forma de interactuar con la audiencia es a través de tus comentarios en el chat de este live. También los quiero invitar a todos aquellos que quieren acceder a los más ya de 160 episodios que tenemos grabados en este podcast Créete el Cuento. Puedes encontrarlos de forma gratuita en el podcast Créete el Cuento, igual que mi libro. Y eso está disponible para ti en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, o sea, donde sea que tú estés escuchando esto. Y ahí tienes contenido, creo yo, de calidad, que es producto de mi experiencia trabajando con equipos y líderes durante los últimos 15 años. Si encuentras que el contenido de este episodio te es valioso, solo te voy a pedir una cosa: que compartas este live o esta grabación con tus colegas y tus amigos de trabajo. Solamente dale share, compártelo, háblales acerca del podcast que está disponible en Spotify y en distintas redes, y ahí pueden acceder y compartir material que creo que puede ser de mucha utilidad.
Ok, entonces vamos con 10 preguntas que despiertan la genialidad en los equipos. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta de que creo yo que el rol del líder no es siempre dar la solución, no es siempre dar la respuesta, sino que muchas veces el rol del líder es saber incomodar con cariño a través de preguntas que expandan las posibilidades. Y ese es el rol también de saber hacer preguntas abiertas que desafíen la forma en que el equipo piensa o en que tú piensas. Las preguntas expanden nuestra forma de ver el mundo. Por lo tanto, si es que tú, como líder, incluso que tienes una conversación uno a uno, o incluso que no te consideras quizás líder porque quizás no tienes esa autoridad formal, recuerden que también existe la autoridad informal, es decir, la que no viene asociada necesariamente con el cargo, sino que la que se construye a través de los vínculos de confianza, y esa es independiente del cargo que tú tengas. Y ya sea una reunión de equipo, ya sea una conversación uno a uno, ya sea que te toca facilitar un taller dentro de tu equipo, usa estas 10 preguntas. Ok, vamos. Pero, perdón, pero tengo que decir algo más. Crea el contexto. No podemos llegar y lanzarnos a leer preguntas solamente así. Hay que crear un contexto. Esto es esencial. Hacer preguntas depende de un contexto de aprendizaje que tenemos la responsabilidad de co-crear con la gente que va a participar en la actividad. Y eso implica crear un clima de confianza, de positividad, de entender de que podemos darnos la libertad de jugar un poco, de pensar preguntas de una forma quizás juguetona, que parece quizás como un cuento de hadas, o jugar, o ir más allá de lo convencional. Soltar el miedo y ver lo positivo. Si es que en el equipo hay un ambiente de miedo, entonces estas preguntas no tendrán efecto, porque la gente no se va a atrever a contestar preguntas que van más allá de lo normal. Por lo tanto, es tu responsabilidad crear un contexto para que estas preguntas encuentren una tierra fértil donde pueda de ahí nacer la creatividad. Y para eso necesitas un clima de positividad, de confianza, de tolerancia al no saber y de ir más allá de lo conocido y estar cómodo con estar incómodo. Las 10 preguntas que despiertan la genialidad en los equipos son las siguientes. Número 1. Si fuéramos un equipo de superhéroes, ¿cuál sería nuestro enfoque único para abordar este problema? Es una pregunta que ha tenido impacto muy interesante. Una vez lo hice con un grupo justamente con un equipo comercial. Claro, y hablamos de los superhéroes. Cada uno quizás conoce distintos superhéroes de su infancia o de películas que ha visto. Pero me comentaban justamente después del taller que nunca habían pensado que un superhéroe, Superman o el Hombre Araña o Batman o el que tú quieras, podía ser usado como una herramienta para despertar la creatividad y la genialidad. Entonces, esa es la número 1. Si fuéramos un equipo de superhéroes, ¿cuál sería nuestro enfoque único para abordar este problema? Pregunta número 2. Si pudiéramos eliminar todas las restricciones y barreras, ¿cómo resolveríamos este problema de manera radicalmente diferente? Esta es una pregunta que expande posibilidades también. Si pudiéramos eliminar todas las restricciones y barreras, si pudiéramos eliminar todas las restricciones y barreras, ojo acá, este es un sí, es decir, es una pregunta que lleva al equipo a una situación ideal, que quizás no es la real, pero está bien, y como líderes necesitamos a veces llevar al equipo o llevar a nuestra audiencia o llevar a la persona con la cual estamos trabajando a un escenario hipotético. Porque a veces cuando saltamos a lo que no es real, incluso que estamos en un escenario que es hipotético, sirve para traer luego, volver a la realidad, obviamente, y ver que sí sirvió. Esta, por lo tanto, es la pregunta número 2. Pregunta número 3. Imaginen que somos una empresa completamente diferente. ¿Cómo abordaría este problema una empresa de la industria del entretenimiento, por ejemplo? Entonces acá es llevar al equipo a cómo abordaría el problema una empresa de la industria
del entretenimiento o de la salud. Tú puedes adaptarla como tú quieras. Pregunta número 4. Si este problema fuera un juego, ¿cuál sería la estrategia ganadora más inusual que podríamos aplicar? Y acá tiene el factor juego. Me gusta llevar al equipo a una dimensión lúdica donde volvemos a ser niños, donde nos damos el permiso de volver a experimentar. En lo lúdico abre posibilidades, donde a veces la seriedad del trabajo estamos tan bloqueados de que tiene que ser todo serio. ¿Jugar en el trabajo? Prohibido. No, no necesariamente. Ábrete el juego. Pruébalo. No hay que decir que hay que jugar siempre. Pero esta pregunta nos invita al juego. Si este problema fuera un juego, incluso puede ser más creativo, puede decir, por ejemplo, si este problema que estamos enfrentando ahora como equipo fuera un juego de ajedrez, por ejemplo. O si este problema que estamos enfrentando fuera un juego de dominó. O lo que sea. Usa tu creatividad ahí, también tú puedes adaptar las preguntas según el contexto. Algo importante a tener en cuenta acá es que cuando estamos haciendo estas preguntas que despiertan la genialidad en los equipos, dijimos ya al principio que tenemos que crear un clima y un ambiente que sea apto para que las respuestas surjan de los participantes. Si hay miedo, si hay desconfianza, si hay un foco exclusivamente en lo negativo, la gente no va a participar. Pero eso da ya para otro episodio. Es decir, ¿cómo creamos un contexto de seguridad psicológica para que la gente se atreva a participar e incluso jugar? Entonces, esa es la pregunta número 4. Si este problema fuera un juego, ¿cuál sería la estrategia ganadora más inusual que podríamos aplicar? 5. ¿Cómo abordaría este problema si tuviéramos que resolverlo utilizando solo recursos que encontraríamos en la naturaleza? Repito, porque creo que no fui tan claro. ¿Cómo abordaríamos este problema si tuviéramos que resolverlo utilizando solo recursos que encontraríamos en la naturaleza? Está buenísimo eso. O sea, es llevar al equipo a un estado de... Imagínense que estamos todos en el bosque o estamos en una isla solitaria y no hay nadie más. Y tenemos solamente ramitas, agua, quizás un poquito de fuego, quizás no, arena, tierra, sol. Ya, estamos ahí, estamos enfrentando este problema que tenemos hoy en la empresa. Hay que hacer y conectar una realidad con la otra, flexibilidad y ver qué sucede desde ahí. Es importante que cuando como líderes estamos facilitando un espacio para despertar la genialidad a través de preguntas como estas, es dar obviamente tiempo y espacio para que la gente pueda contestarlas. Una técnica que yo uso, por ejemplo, es que tú puedes plantear estas 10 preguntas, ponerlas cada una en una lámina de frente de PowerPoint y dar tiempo para que conversen, por ejemplo, en dúos o en tríos las respuestas que van saliendo según estas preguntas y luego abrir los tríos al grupo total y hacer un listado de las ideas que salen de ahí y obviamente al final es muy importante bajar esto a la práctica y ver qué soluciones concretas salieron del ejercicio. De alguna forma el líder tiene que transformarse en un facilitador. Ahí tenemos tema para un episodio más adelante, el líder como facilitador. Pregunta número 6. Supongamos que viajamos en el tiempo hacia el futuro y ya hemos resuelto este problema. ¿Cuáles serían las soluciones que descubrimos y cómo las implementamos? Supongamos que viajamos en el tiempo hacia el futuro. Acá, esta pregunta es interesante porque también usa lo que se llama un future pace. Es llevar al interlocutor o llevar a nuestro equipo hacia el futuro. No solamente quedarse en el presente, a veces estamos cerrados porque estamos tan preocupados por el problema que tenemos que no podemos ver desde una perspectiva temporal diferente. Entonces, esta pregunta saca al observador, es decir, saca a cada uno del presente a una mirada hacia el futuro, y en ese futuro ya lo logramos. Imaginemos que ya lo logramos. Imaginación hacia el futuro, hacia un futuro exitoso. Y luego, ¿cuáles serían las soluciones que descubrimos en ese proceso y cómo las implementamos?
Pregunta número 7. Si nuestra tarea fuera hacer que este problema sea divertido de resolver, ¿qué enfoques creativos podríamos adoptar? Esta pregunta número 7 lleva al equipo a lo divertido, también a lo lúdico, parecido como dijimos en la pregunta número 4. Si nuestra tarea fuera hacer que este problema sea divertido de resolver, ¿qué enfoques creativos podríamos adoptar? Es interesante lo divertido. Incluso puedes apoyar esto con otros elementos también visuales. Por ejemplo, pedirles que traigan, por ejemplo, a la reunión o a esta sesión de trabajo en equipo de solución de un problema que parece imposible, que traigan objetos divertidos. Quizás alguien va a traer un sombrero, alguien va a traer quizás una varita mágica, otro va a traer quizás un peluche de uno de sus hijos. Cosas divertidas que también livianen o alivianen el contexto para que sea lúdico y abierto. Pregunta número 8. Imaginen que este problema es una obra de arte. ¿Cómo sería esa obra de arte y qué elementos creativos incorporaríamos para resolverlo? También pensando en los artistas que están escuchando este podcast o este live. Imaginemos que este problema es una obra de arte. Claro, y justamente cuando vemos este problema, soltamos a veces, no significa que nos olvidamos de que el problema es un problema, sino que estamos abriéndonos a verlo desde perspectivas diferentes. Entonces, esa es la pregunta número 8. Imaginen que es un problema, que este problema es una obra de arte. ¿Cómo sería esa obra de arte y qué elementos creativos incorporaríamos para resolverlo? Y obra de arte puede ser ahí lo que la gente quiera. Música, pintura, baile. Y lo más importante, como dijimos al principio, mantener un contexto y un ambiente de confianza, de seguridad, de positividad, de apreciatividad, para que las preguntas puedan descansar y aterrizar en una tierra fértil. Pregunta número 9. Si pudiéramos reclutar a cualquier persona, viva o fallecida, para unirse a nuestro equipo y resolver este problema, ¿quién sería y qué aportaría de manera lúdica? Perdón, de manera única. Repito la pregunta. Si pudiéramos reclutar a cualquier persona, viva o fallecida, para unirse a nuestro equipo y resolver este problema, ¿quién sería y qué aportaría de manera única? Recuerdo que una vez hice esta pregunta en un equipo comercial. Y una de las personas trajo como personaje a Einstein. y sabía harto de Albert Einstein. Entonces contó un poco de quién era Einstein y también cómo desde su perspectiva de la relatividad del tiempo podía aportar acá de una forma única. Ahí lo importante es estar abierto a que la respuesta que salga es una respuesta con la cual se pueda trabajar. Y la pregunta número 10, la última pregunta de estas 10 preguntas que despiertan la genialidad de los equipos es, supongamos que somos extraterrestres. Esta es completamente out of the box, como dicen, fuera de la caja, pero es muy potente. Yo me acuerdo una vez que lo hice con un equipo de también comerciales, extraterrestres, ahí empezó. Todos se transformaron en ET, otros eran cualquier tipo de, la ciencia ficción apareció en la sala de trabajo, pero fue entretenido, la gente lo iba pasando bien también y aparecían soluciones que antes no habían aparecido. Entonces hay que estar abierto a eso también. Pregunta número 10. Supongamos que somos extraterrestres que acaban de llegar al planeta Tierra y este problema, el que estamos enfrentando ahora como equipo, es algo completamente nuevo para nosotros. ¿Cómo lo abordaríamos con una perspectiva totalmente fresca y ajena a las convenciones terrestres? Desafiante, muy desafiante, porque realmente implica salir de las reglas del planeta Tierra y quizás cómo se vería esto, cómo se abordaría en la Luna o en el Sol, o bueno, ahí está desafiante. Sí, estoy de acuerdo contigo, son preguntas desafiantes, pero las desafiantes son las que nos llevan más allá de lo que conocemos. Y esa es la ventaja, entonces, que tiene trabajar desde esta perspectiva.
Entonces, en este live, en este episodio de podcast que estamos grabando live en LinkedIn y en YouTube, he compartido contigo 10 preguntas que despiertan la genialidad en los equipos de trabajo. Si te atreves y están enfrentando tú con tu equipo un problema desafiante al cual no encuentran solución, o las que han encontrado no son suficientes, o quieren despertarse, salir de la forma usual, convencional de pensar, usa estas 10 preguntas generando un contexto de confianza y positivo. Y recuerda, no basta con hacer las preguntas, reírse y pasarlo bien. Luego hay que hacer lo que se llama una bajada. Es decir, tomar la información que se reclutó de la experiencia y finalmente quedarse con 2 o 3 ideas prácticas nuevas, soluciones nuevas que aparecieron gracias a este ejercicio, para luego implementarlo y pasar a la acción. Por lo tanto, queridos, si estás escuchando este live, los invito a dejarme un comentario por LinkedIn, incluso que estés escuchando la grabación. Yo después ahí me meto a los comentarios y en una o dos líneas, coméntame con qué aprendizaje valioso te quedaste de este concepto práctico de las 10 preguntas que despiertan la genialidad en los equipos. No tengamos miedo a hacer preguntas, atrevámonos a ir más allá de lo que conocemos y así entonces encontraremos soluciones que nos van a sorprender. Los dejo invitados a seguir conectados conmigo vía LinkedIn. Escríbeme por privado también si quieres trabajar algún tema de comunicación, liderazgo. Créete el cuento, que es el nombre de mi libro que está allá. Un método de 3 pasos para gestionar el miedo y accionar. Y por lo tanto ha sido un placer compartir contigo en este nuevo episodio de el podcast Créete el Cuento. Si quieres conectar conmigo, escríbeme vía LinkedIn. Encantado de compartir contigo más herramientas simples, prácticas, entretenidas, lúdicas y que hacen una diferencia de forma inmediata en tu vida profesional.